En este webinar vamos a ver contenidos interesantes para conocer de dónde viene el término y lo que nos puede aportar en nuestro proyecto o idea de marketing digital. Lo primero de todo que vamos a ver es conocer qué es el concepto, también para saber de dónde viene y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, y después cuándo dio el salto al marketing online, para pararnos en algo que es bastante importante para conocer las principales ventajas, cuáles pueden ser las desventajas y algunos ejemplos en el sector salud que veremos al final y que ya os digo que son muy interesantes. El do it yourself, como sabréis, es una forma de trabajo basada en la autoproducción sin tener que contar con terceros, que sigue esa filosofía del hazlo tú mismo que tanto ha calado en los últimos años, sobre todo gracias al auge digital. Es una tendencia que siempre, desde que han llegado las TICs y las nuevas tecnologías, ha ido muy ligada tanto a Internet como al negocio online, sin dejar de lado lo que es todas las capas creativas y esa zona ligada a la innovación y a la creatividad, ya que el do it yourself bebe actualmente de estas tendencias. Es importante entender de dónde viene para entender su filosofía y saber lo que realmente nos puede aportar. Por eso vamos a pararnos un momento en lo que es su evolución en la historia. Su filosofía se asocia a movimientos contraculturales, como los movimientos anticapitalistas y los movimientos alternativos, porque no contaban con ayuda de terceros y organizaban sus propios sistemas de comunicación, de organización, etc. Lo que ha hecho que, evolucionando de esos movimientos que han utilizado los anticapitalistas alternativos como el movimiento punk, el indie, se haya dado el salto al marketing online una vez que el universo y la era tecnológica, ya en el siglo XXI, se instauró en la vida diaria. ¿Por qué ha dado ese salto al marketing online? Básicamente porque el do it yourself busca objetivos comunes a varios movimientos, es decir, quiere buscar nuevos públicos, darse a conocer y, sobre todo, ofrecer productos, servicios, imagen al usuario final. Ese salto que ha dado al marketing online lo ha hecho a través de personas, proyectos, pequeñas empresas profesionales que han querido, por un lado, autogestionar, por otro lado, autopromocionar y, por último, promocionar, vender, entre comillas, su producto, su servicio en Internet. Pero, ¿por qué se ha hecho esto? Claramente por dos razones. La primera es de fácil acceso a herramientas y tecnología gracias a las TICs. Es decir, hace 20 años, si tú querías hacer un proyecto a través de esta fórmula y asumirlo tú, no tenías acceso a todo el conocimiento, a todas las herramientas. Ahora eso ya no sucede, sí que puedes tenerlo. Y además, el do it yourself te ayuda a realizar proyectos con un coste muy reducido y además puedes testear el mercado. Es el momento ahora de llegar a uno de los puntos más importantes donde vamos a ver las ventajas. Es decir, si decido hacer esta fórmula, aplicar esta fórmula de trabajo a mi estrategia de marketing online en mi proyecto de salud, ¿qué me va a aportar? ¿Por qué debo plantearme hacer algo a través del do it yourself? Pues porque tiene una serie de ventajas bastante a tener en cuenta. Entre ellas, que las vamos a ver ahora todas, nos vamos a centrar de inicio en la primera y la segunda, que son las más importantes. Control del gasto. El do it yourself te propone controlar el gasto de un inicio, es decir, evita que se disparen los gastos inicialmente, algo que preocupa a muchas personas que quieren empezar a desarrollar un proyecto. Te da ese aire y esa tranquilidad que en fases iniciales necesitas, sobre todo económicamente, porque está claro que empezar un proyecto con el gasto disparado siempre puede acabar lapidando el proyecto antes de que inicie. Y ese control del gasto está muy asociado al ahorro de intermediarios. Y aquí nos paramos porque es muy importante. Los intermediarios
suelen ser una fuga lógica de capitales inicial. Es decir, si quieres desarrollar un proyecto, necesitarás un servicio, necesitarás otro, necesitarás que alguien te ayude a hacer varias cosas. Al final, esos son intermediarios y vivimos en la era de los intermediarios, así que esos son fugas de capital, partes que tienes que invertir para poder desarrollar tu proyecto. Sin embargo, el do it yourself propone al propio autor del proyecto que asuma esas tareas para minimizar el gasto y así poder sentar esta base del trabajo. Por tanto, tenemos un control del gasto y un ahorro de intermediarios como filosofía de trabajo en el do it yourself que se une al aprendizaje y la autorrealización personal. A ver, ¿qué es esto? Lo explicamos. Es sencillamente que para prescindir de esos intermediarios y poder controlar el gasto, evitando muchos gastos altos inicialmente, es muy importante tener en cuenta que tienes que asumir tareas. Tienes que asumir tareas que no hagan los intermediarios, que las vas a hacer tú, vas a aprender y vas a aprender a hacer cosas de tu proyecto, formarás parte de un proyecto que va a revertir en ti, no va a revertir ni en tu vecino ni en tu jefe, revertirá en ti, por lo que el aprendizaje y la autorrealización personal de poder hacer y trabajar para tu proyecto, construirlo tú mismo, es una de las principales ventajas y oportunidades que ofrece el do it yourself. Otra que a todos nos gusta siempre, que genere ingresos. Puede ser que a la vista de tu proyecto, a la vista a corto, a medio o a largo plazo, estén los ingresos. Entonces, los beneficios en una fase temprana del proyecto, pueden llegar más pronto. ¿Por qué con el do it yourself? Porque si de entrada controlas el gasto e inviertes menos, los primeros ingresos que tengan serán ya beneficios. No tendrás que empezar a recuperar el dinero que has invertido en los primeros meses. Entonces, si hay beneficio, indirectos o indirectos, los verás antes. Con esta fórmula es otra de las ventajas que tiene el do it yourself, pero la que realmente es transversal a todas, que es sin duda una de las mejores y de las cosas más positivas que tiene este modelo de negocio, es el control total del proyecto. Es decir, no solo controlas el gasto, prescindes de intermediarios, aprendes, disfrutas aprendiendo porque es tu propio proyecto y consigues los primeros ingresos, sino que es tu proyecto y tus decisiones. Y esto, para una persona que va a desarrollar, ya sea un autónomo, una pyme pequeña, una startup, un profesional sanitario que va a desarrollar su propio proyecto, es lo más importante. Tu proyecto, tú te arriesgas, pero tú tomas las decisiones y decides lo que haces en cada momento. Y esta es la ventaja más global de todas las que tiene el do it yourself. Y hemos visto las ventajas, pero ahora quiero también daros una visión de las desventajas y los riesgos, porque evidentemente, como en todos los proyectos, cuando decides utilizar esta fórmula de trabajo tienes que enfrentarte a obstáculos y a riesgos que tienes que saber driblar, saltar para poder seguir para que tu proyecto pueda seguir hacia el éxito o a lo que sea tu meta final. Entre las desventajas que vamos a ver hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden ser peligrosas si no las tenemos en cuenta y sabemos cómo enfocarlas o cómo evitarlas. Entre la primera, que es posiblemente la que más preocupa a mucha gente, el tiempo. Es importante en este punto decir que es necesario disponer de tiempo, diario, semanal y mensual, pero no vale plantearse esta filosofía de trabajo y solo trabajar los primeros días y solo trabajar los sábados por la mañana un ratito o trabajar el primer mes y luego olvidarse. En ese caso, si optamos por no dedicarle el tiempo que necesita, el proyecto posiblemente acabe yéndose al garete o se quede parado. Entonces es súper importante que sepamos que el tiempo es un hándicap muy, muy grande, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Si quieres utilizar el do it yourself como estrategia de marketing de tu proyecto de salud online, debes, por supuesto, saber que vas a tener que dedicarle tiempo. Y muy ligado al tiempo va la segunda desventaja, que es el desgaste mental. Es decir, el hecho de tener que ahorrar intermediarios y tener que implicarte, lo que va a hacer es que te puede subir el estrés. Tendrás que tomar decisiones, asumir responsabilidades, decidir, dedicar horas, hacer cosas que muchas veces estén por encima de tus posibilidades, pero tendrás que asumirlo. Y eso, si el proyecto a lo mejor no va como tú esperas, o tienes un escenario medianamente que no sea totalmente positivo, un escenario medianamente negativo o cualquier contratiempo, puede ser que te frustre y eso te provoque un desgaste mental que repercuta en tu proyecto. Así que al tiempo hay que sumarle lo que es el desgaste mental como
posible desventaja. Y luego, antes os he dado una visión muy motivadora del aprendizaje, lo importante que es el aprendizaje y el conocimiento, y es verdad, lo es, pero ojo, porque la necesidad de aprender, de conocer y sobre todo de formarte se puede volver en contra tuya si no sabes controlarla. Está claro que el do it yourself se apoya en un modelo didáctico de aprendizaje, vas aprendiendo y lo vas desarrollando, pero puede ser que en algún momento te pida tener unos conocimientos bastante altos sobre algo. Por tanto, tienes que tener claro que necesitarás formación, porque si no eso te puede abrumar y te puedes ver en un callejón sin salida de necesitar aprender más cosas a un ritmo mucho más lento que el de que tu proyecto necesita. Por tanto, eso podría ser un problema, porque la falta, al fin y al cabo, de recursos siempre puede acabar apagando poco a poco un proyecto. Y relacionado con esa falta de recursos, también la destacamos como un hándicap porque a veces motivación, voluntad, ganas, pero si te falta tiempo, si también tienes un desgaste mental, si tienes que hacer muchas tareas, puede ser que llegue un momento que te van a faltar recursos, ¿vale? No solo recursos, no solo recursos económicos, sino también personal. Igual necesitarás mentores, consejeros. Debes plantearte realmente si en algún momento de tu proyecto podrás contar con esos recursos. Sí que es verdad que el do it yourself en una fase inicial no exige tantos recursos, pero en algún momento tendrás que utilizar recursos. ¿Por qué? Porque es que la soledad es algo que puede ser bueno, pero puede ser un arma de doble filo. Y es difícil a veces despuntar sin más de una persona en equipo, sobre todo cuando empiezan a evolucionar las cosas. Así que ten en cuenta que en algún momento tendrás que poner recursos sobre la mesa si quieres aplicar este modelo de proyecto. Luego lo veremos esto en un ejemplo. Dicho esto, no os quiero dejar una visión totalmente ni positiva ni negativa. Quiero que busquemos un equilibrio para entender este modelo lo que puede aportar. Es decir, esto no es una cuestión de ventajas versus desventajas, es una cuestión de ¿vamos a apostar por él o no? Entonces quiero que entendáis un poco que buscando ese equilibrio, esa balanza, realmente lo que debemos ver es que sí, por una parte requiere tiempo e implicación, pero también te da una satisfacción de hacerlo tú mismo. Por otra parte, te requiere que hagas muchos esfuerzos, eso hay que tenerlo muy claro, tiempo, responsabilidades, pero a la vez lo vas a hacer por tu propio bebé digital, por tu proyecto, tu idea llevada a la realidad, no por algo, como he dicho antes, del vecino, del jefe, no, lo vas a hacer, tú va a ser tuyo. Y luego sí que es verdad que te va a requerir, de ahí la falta de recursos, inversión en algún momento. Pero también tienes que tener en cuenta de que habrás controlado el gasto en una fase inicial y habrás aprendido a cómo generar ingresos, a cómo jugar con los recursos. Por tanto, está claro que si quieres hacer este proyecto, un proyecto con la filosofía del do it yourself, si te atreves a hacerlo, si quieres apostar por él, debes buscar el equilibrio en cada fase del proyecto. Esto es súper importante. Ni al principio ni al final. Siempre tienes que tener que jugar con esa balanza y ser un poco equilibrista. Bien, ahora ha llegado el momento en el que os voy a hablar de los dos ejemplos del sector sanitario, en el sector salud, uno más actual, otro de hace unos años, que han aplicado esta fórmula de trabajo de do it yourself a sus propios proyectos digitales de salud. Primero vamos a empezar por uno que igual lo conocéis, que es del pediatra de Granada, del doctor Jesús Garrido, autor de una página web que se llama Mi Pediatra Online. Vale, este señor, en 2010, decidió, a raíz de que tenía muchas preguntas de pacientes, de padres, de niños, de amigos que le preguntaban sobre pediatría, lógicamente, entonces decidió hacer una web. Y ojo, hablo de 2010, es decir, en marketing online, en internet, 7 años, 2010, 2007 es como años perro, es decir, han pasado muchas cosas. Entonces, en ese año, él decidió hacer una web por él solo y aprender HTML, aprender SEO, aprender CSS, códigos de programación, diseño web, diseño gráfico, aprender de todo, redes sociales, herramientas, para crear su propia página web en 2010, al principio HTML, luego contó con Blogspot y más tarde migraría a WordPress, pero bueno, el caso es que emprendió con una cosa muy básica y él enseguida, sobre 2010, y él enseguida se dio cuenta que un mes tenía 30.000 visitas. 30.000 visitas ahora puede ser que no sea una gran meta, pero en 2010 que un sanitario con una página web hecha por él tuviera 30.000 visitas mensuales era una barbaridad.
Era una barbaridad, lo era entonces, ahora ya es bastante, aunque algunos digan que no, es bastante para un tema sanitario, pero para él consiguió, por ejemplo, esas cifras a base de hacer su proyecto él mismo, ¿vale? Entonces, cuando consiguió superar ya cada mes las 30.000 visitas y subía, de ese periodo 2010-2012, ya hubo un momento que, viendo los resultados que estaba consiguiendo, se planteó ese equilibrio del que os hablaba. Es decir, ya el proyecto le pedía más, le pedía recursos. Entonces empezó a implicar a más personas en el proyecto y el proyecto desde 2010 a 2012 creció mucho solo por lo que le había hecho y luego siguió creciendo. ¿Qué ha conseguido aplicando el do it yourself en su fórmula inicial? Pues ha conseguido cosas tan importantes como, podéis ver aquí, un excelente posicionamiento. En 2011 consiguió 1 millón de visitas, que se dice pronto, solo en 3 meses, y hasta ahora ha conseguido 40 millones de visitas desde entonces, con la posterior generación de ingresos en todas estas cosas: consulta privada, publicidad, imagen de marca, consulta online. En definitiva, aplicó el do it yourself sus 2 primeros años y eso le sirvió para convertir su proyecto en un cohete. Ahora mismo es uno de los médicos, por no decir el que más, mejor posicionado en búsquedas en español en Internet y con una de las mejores reputaciones online de nuestro país, casi seguro en cuanto a pediatría. Pasamos ahora al caso de la doctora Madariaga, autora de un proyecto precioso que se llama Tu vida sin dolor. La doctora Madariaga es especialista en unidad del dolor en pacientes crónicos y en 2013 empezó a tener una idea de proyecto para desarrollar un proyecto sobre lo que realmente le gustaba y su campo. Entonces realizó ella misma un estudio de mercado propio, vio los contenidos que no había, lo que podían necesitar, empezó a generarlos, se encargó de hacer un blog, se encargó de hacer una web, puso en marcha las redes sociales, se formó, hizo un curso que se llamaba Es Salud Nómada, que precisamente haya puesto en marcha el pediatra Jesús Garrido. Se formó, hizo un trabajo muy bueno, que esto lo hacen muy pocos profesionales sanitarios, pero ella lo hizo muy bien en SEO, y le dio al proyecto, ojo, porque esto lo hizo ya pensando en el futuro, le dio una vocación conjunto multidisciplinar para ser abierto e implicar a más personas. Pues bien, la idea del proyecto empezó en 2013, se empezó a desarrollar en 2014, 2015-2016 ha sido su auge y en este tiempo lo ha conseguido unos resultados también que son bastante positivos para un proyecto que desde que nació hasta ahora es do it yourself 100%. Ya lleva más de 1 millón de páginas vistas, medio millón de usuarios únicos y luego ya se ha convertido en una líder de opinión con una reputación online muy buena gracias a su especialización y gracias a Tu vida sin dolor. Y lo más importante es que ha sido capaz de darle una sostenibilidad al proyecto, una continuidad al proyecto, gracias a un equipo de colaboradores, de médicos, de expertos que están colaborando para que este proyecto no pierda su vocación. Y tras estos dos ejemplos en el sector salud que han utilizado el do it yourself como estrategia de marketing aplicado a realmente su proyecto, su idea, hemos visto cómo puede funcionar, tiene sus pros, sus contras y cómo se pueden salvar. Y ahora os vamos a abrir un turno para preguntas, si hay alguna pregunta, alguien que se haya quedado una duda. Y bueno, si luego, aún así, si no podéis hacer la pregunta y si os interesa saber algo más, me podéis preguntar a mí, si os interesa saber algo más de estas presentaciones interactivas, también podéis consultar la página de HiVip. Y si tenemos alguna duda o una pregunta, pues que intentaré resolverla. Vale, Javier, muchas gracias. Ha estado muy interesante y te comento la primera pregunta. Nos dicen si es posible apostar por una fórmula basada en el do it yourself mixta, es decir, una parte hecha por el propio profesional y otra por agentes externos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ya no se consideraría este modelo, ¿no? Pues a ver, esta especie de fórmula mixta que nuestro lector nuestro usuario que nos está viendo webinar nos acaba de hacer, no, el caso del do it yourself lo eliges tú, es decir, si quieres utilizar esa fórmula de trabajo, ¿qué pasa? Eso lo debes decidir tú.
Si tú realmente quieres, te ves incapaz de una parte, si necesitas hacer 5 cosas, si quieres asumir 4 y quieres externalizar una, evidentemente tú has aplicado el modelo do it yourself, lo has aplicado un 80%, es decir, aquí no hay una patente, no hay una patente de yo soy do it yourself porque todo lo he hecho yo. En el momento que alguien me hace una creatividad, ya no es do it yourself. Por supuesto que existen las fórmulas mixtas. ¿Y cuándo deja de ser do it yourself? Yo creo que un proyecto, y hablamos aquí en este punto de proyectos pequeños, es decir, estamos hablando de fases iniciales de startups, de emprendedores, de profesionales sanitarios, de pymes, de personas que deciden hacer ese proyecto. No hablamos de multinacionales. Yo creo que ese proyecto es do it yourself hasta el momento que tú decides, o sea, crees que el proyecto te pide ya hacer otras cosas y tienes que contratar a gente para que lo gestione, para que gestione pues, la mayor parte. Cuando la mayor parte del proyecto ya lo gestiona personas externas y tú ya realmente o no haces nada o te dedicas solo a una cosa concreta, el proyecto ya ha perdido su vocación actual de do it yourself, aunque como le pasó, por ejemplo, al que hemos visto de Mi Pediatra Online, los 2 primeros años fue totalmente do it yourself y a partir de ahí fue en diferentes porcentajes. No sé si le ha servido de respuesta. Vale, genial. Nos preguntan de nuevo, ¿cuándo se sabe que un proyecto focalizado en el modelo Do It Yourself necesita poner punto final al mismo y empezar a contar con una estructura externa más grande? Pues yo creo que eso se sabe el momento que tú ves que invirtiendo más de lo que estás invirtiendo ahora, más de tus esfuerzos, puedes generar beneficio. Es decir, se supone que la lógica normal sería que cuando empieces a tener un beneficio, digas, vale, pues si tengo este beneficio, podría obtener mucho más beneficio si utilizara más recursos. Ahí en ese momento tu proyecto te está pidiendo salir del do it yourself. ¿En qué medida? Hombre, eso ya habría que definirlo con un modelo de negocio, una estrategia de marketing más global, pero está claro que cuando el proyecto te pide inversión para seguir creciendo porque te lo pide, te lo exige, ahí ya se acaba una fase do it yourself en su mayoría. Genial. Otro usuario nos pregunta si en el sector de salud es lo más común seguir la fórmula del do it yourself, porque dice que ve muchos proyectos sanitarios, pero que no sabe si realmente siguen esta fórmula o no. Y él está interesado en informarse más, ¿dónde podría obtener más información? A ver, cuando tú ves un proyecto, el do it yourself, pues depende. Hay profesionales sanitarios que sí han apostado por él, hay otros que no, que directamente no han apostado por él, que han querido hacerlo y lo han, digamos, han puesto algún precio, han hecho empresas o intermediarios, eso está claro. La verdad es que ¿cómo reconocerlo? Hombre, yo creo que lo puedes reconocer es difícil. O sea, es decir, tú viendo una web, por ejemplo, viendo a mi Pediatra Online, pues, o al proyecto de pacientes crónicos, lo sabemos porque ellos lo han dicho, ellos cuando han ido a algún lugar o han tenido algún encuentro con él lo han dicho. Entonces, para reconocerlo, yo creo que eso pues, es en función, hay muchas variables en función de la intensidad que tenga el proyecto. Si tiene una intensidad de 24 horas, posiblemente no haya una persona detrás y sobre todo, pues ver, o sea, suelen ser proyectos muy cercanos, sobre todo los sanitarios, tú puedes hablar con ellos, incluso lo puedes preguntar. Y luego, sobre todo, decirte que un proyecto, eso creo que lo decide un poco el propio profesional sanitario. Es decir, el profesional sanitario no es que sea ni mejor ni peor, es que un proyecto do it yourself con un proyecto, digamos, encargado de encargo. Es que simplemente hay profesionales sanitarios que tienen muy claro que quieren un proyecto y se implican en él, pero contando con un equipo, que lo hace el equipo. Él lo dirige, él lo supervisa, pero lo hace el equipo. Él se implica en lo que quiere, pero lo hace el equipo. En cambio, otros casos deciden ellos solos, pero eso es pues las variables, el tiempo que tengas o las ganas que tengas de meterte en esto, que requiere mucha motivación. Hay personas que directamente, te puedo poner ejemplos, hay personas directamente que quieren tener una web, una estructura web, un blog, redes sociales, cultivar mucho su imagen y lo hacen ellos y otros lo encargan. O sea, profesionalmente creo que se ve un poco quién lo encarga y quién no lo encarga, pero sí entiendo que a lo mejor al usuario de a pie le cuesta un poco más. A veces vemos personas que están todo el día en redes sociales. Puede ser eso un indicio, sanitarios que están todo el día, mañana, tarde y noche y madrugada, lanzando contenidos y gestionando muchos contenidos y además su trabajo como sanitario, a lo mejor han apostado por un modelo de negocio que no sea do it yourself, que realmente lo hagan ellos. Pero bueno, eso es un poco así lo que puedo decirte sobre ese tema.
Vale, hay otro usuario que nos pregunta como un consejo por tu parte. Si él es sanitario y quiere iniciarse, ¿qué tipo de curso le recomendarías o qué tipo de formación a la hora de iniciarse? ¿SEO? ¿Algo más de WordPress? ¿Qué recomendación le darías? Hombre, yo creo que ahí también hay que poner un poco sobre la balanza siempre lo que necesitas, lo que más necesitas y lo que te interesa, ¿no? Porque a lo mejor, pues, te gusta el tema web y a lo mejor, si te gusta, evidentemente, si tu objetivo es hacer la web, pues ya sabes que esa web necesitas saber algo de diseño, necesitas saber algo de gestores de contenidos y necesitas saber algo pues de este tipo de herramientas que sirven para difundir y crear contenido. Entonces ahí lo que se quiere aplicar, yo lo que le recomendaría a todos los profesionales sanitarios es que por una parte se formaran sobre todo para entender cómo funciona Internet. Más que tener una web, es importante saber cómo funciona Internet y qué te aporta el marketing online. Sabiendo cómo funciona Internet y sabiendo qué te aporta el marketing online, puedes saber realmente en qué te puedes implicar tú y lo que quieres. Porque muchas veces se piensa o se cree la creencia, sobre todo en el mundo sanitario, que haces una web, esto se ha creído mucho tiempo, ahora ya no pasa tanto, pero hace 5 o 6 años muchos sanitarios se creían que hacían una web o ellos o directamente se la encargaban a un profesional y ya está, y ya no había que hacer nada más. Y no es así, hay que hacer muchas cosas. Por eso, si quieren formarse, pues es muy difícil que se puedan formar sobre todo. Yo recomendaría un curso de marketing online, les recomendaría que se formaran sobre todo en SEO, porque se forman muy poco. Cuando digo SEO no SEO experto, pero que supieran la importancia del posicionamiento y que se formaran en cursos, cursos globales, cursos personalizados o que contactaran con quien creen que necesitan que les pueda aportar. De hecho ya hay muchos que lo hacen, muchos sanitarios que lo hacen y que se aportan a formaciones y que contactan con periodistas, como en mi caso, para que les ayude. Nos preguntan cuáles son los elementos más importantes en un principio en un proyecto de do it yourself. Hombre, quizás sí voy a ser muy, muy abstracto psicológico, pero yo creo que para mí lo más importante es creer un poco en lo que haces. O sea, tú no puedes empezar algo en do it yourself algo que no te gusta, que no sabes dónde va. O sea, lo clave es, primero, saber que vas a tener tiempo y segundo, que vas a estar motivado para hacerlo. Y luego, sobre todo, tener un poco de formación. Y cuando digo formación, o sea, tú no le puedes exigir, por ejemplo, a un sanitario que sepa hacer web, que sepa dominar WordPress, que sepa redes sociales, que entienda de email marketing. Tú no le puedes pedir todo eso de entrada. Pero sí que es verdad que sí lo puedes, deberían tener una visión, porque hay muchos sanitarios que están perdidos, que realmente quieren una web y luego no quieren trabajar el posicionamiento porque se creen que así, que trabajar el posicionamiento lo van a hacer de otra manera o escribiendo los artículos ya van a estar arriba en Google. Es que es un tema complejo. Yo siempre digo una cosa, hay que poner, o sea, para que las cosas salgan bien, siempre tienes que contar con soporte profesional. Y esto, creo que con esto lo digo todo. Gracias, Javier. Tenemos una más. Nos comentan que has puesto 2 ejemplos nacionales muy interesantes. Pero a nivel internacional, ¿destacarías algún otro caso en el área de salud? Hay unos cuantos. Lo que pasa que no hay, por ejemplo, volvemos a la pregunta anterior, no sé realmente si son do it yourself. Hay unos cuantos sanitarios europeos que están haciendo, que han montado una gran red realmente, que ha montado una gran red de, digamos, de difusión y hay muchas personas que lo están haciendo, sí. La verdad es que un montón de startups. Recuerdo que en Dinamarca había algunas startups que aplicaban mucho este modelo, pero sí, en toda Europa más o menos hay un nivel cercano a España en cuanto a do it yourself. Aún así, tampoco es algo que haga todo el mundo. Bueno, parece que de momento no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias, Javier Díaz. A vosotros. Concluimos entonces, si no hay más preguntas, este webinar sobre la fórmula del do it yourself. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis más dudas, os invito a seguir la conversación a través, pues aquí como hemos dicho, de nuestros contactos o, por qué no, a través de Twitter, que siempre seguro que hay muchas personas que quieren opinar, quieren dar su opinión sobre la importancia de implicarte en tu proyecto porque es una oportunidad única si realmente te apetece y tienes tiempo. Muchas gracias.